Buenos días, colegas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el aprendizaje significativo. Y lo vamos a contrastar con algo muy común que es el aprendizaje memorístico. ¿Cuántos de nosotros sabemos muchas cosas de memoria, pero no significan nada para nosotros? Por ejemplo, yo puedo decir de memoria el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa eso para mí? Nada. Ni siquiera sé qué es la hipotenusa, ni qué son los catetos. De todo eso que dije, solo entiendo el cuadrado. Entonces, ¿para qué tengo esa información almacenada yo? Para nada. Lo aprendí de memoria. Es posible que me hayan evaluado y hayan dicho, esta niña sabe mucho, merece 100 o 10 en aquel entonces. Pero realmente no significa nada porque no puedo hacer nada con esa información que tengo almacenada. Opuesto a esto existe la teoría del aprendizaje significativo, que dice que para que el aprendizaje sea realmente efectivo, que sea útil, tiene que significar algo para el estudiante, es decir, que él le pueda atribuir un significado. Para que el teorema de Pitágoras fuera significativo para mí, yo tendría que poder atribuirle un significado a catetos, a hipotenusa y a que me diga, ¿para qué sirve esto? Yo puedo repetir muchas cosas de memoria y seguramente todos ustedes pueden hacerlo, pero pongamos a ver, ¿es realmente útil todo eso que tenemos almacenado ahí? Entonces de eso vamos a hablar un poquito, cómo conseguir que lo que aprendemos sea útil y, como decía David Ausubel, que sea significativo. Él era un psicólogo y un pedagogo norteamericano que nació en el 1918 y murió en 2008. Y él decía que lo más importante es lo que el alumno ya sabe. Que para que el aprendizaje sea significativo, el estudiante debe ser capaz de conectar lo que sabe con lo nuevo. Según lo que decía Ausubel, el aprendizaje debe ser una actividad mental constructiva. El profesor no tiene que darle el material terminado al estudiante, porque puede pasar, como ya vimos anteriormente, que el estudiante lo aprenda y lo repita de memoria, va a quedar almacenado en su memoria de corto plazo, y lo más probable es que lo deseche porque no es útil, porque no significa nada para él. Entonces lo importante aquí es que el estudiante incorpore lo nuevo a lo que él ya conoce. ¿Qué debe hacer el maestro? El maestro debe cuidadosamente identificar qué es lo que sabe el estudiante sobre el nuevo tema, sobre el nuevo contenido. Siempre, o casi siempre, va a haber una base, va a haber un algo que ya se sabe, que ya el alumno sabe, sea porque lo aprendió en el colegio, porque lo aprendió algún comentario en las redes sociales, porque algo en la religión también puede haber aprendido. Siempre vamos a poder conectar lo que nosotros queremos que el alumno sepa con algo que él ya conoce. En el raro caso de que no existiera, lo que tiene que hacer el maestro en ese caso es suplir ese conocimiento previo para que lo nuevo signifique algo para el estudiante. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, con un experimento que hice en una clase sobre un poema de Rubén Darío. Les contaba sobre un experimento, una prueba que hice con mis estudiantes de comunicación y lenguaje sobre la poesía de Rubén Darío. A nosotros como nicaragüenses nos enseñan desde muy chiquitos su poesía y nos enseñan a sentirnos muy orgullosos de Rubén. Entonces yo dije, vamos a ver qué tanto saben mis estudiantes, ¿será que significan algo para ellos las poesías? Y quise trabajar con una en particular. Lo primero es que tengo que mencionar es que cuando se les habla sobre Rubén a los muchachos, lo primero que dicen es que era un gran borracho. Aquí tendríamos nosotros que cuestionarnos qué estamos haciendo como maestros para que eso sea lo primero que viene a la mente de los estudiantes. Hay mucho más que decir de Rubén que eso. Pero bueno, entonces hablando, ellos pueden decir algo sobre Rubén, pueden decir dónde nació, dónde murió, hablan algo de Chile, algo de Argentina, y los poemas que más mencionan son A Margarita de Baile y Lo Fatal. Y entienden tanto uno como el otro, no lo entienden nada. Por muy sencillo que sea el primero y por muy profundo que sea el otro. Entonces yo quise trabajar con un poema
que se llama Sonatina. Cuando se los mencioné, el título no les dijo nada, pero sí, cuando les dije la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Me decían sí, es una princesa triste y que va a llegar un príncipe a contentarla. Yo decidí trabajar con la última estrofa, que es aquella que dice: calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia casa encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Otro día podemos hablar del absurdo de que te adora sin verte, pero eso no es para hoy. Entonces empezamos a... ¿Tiene significado? ¿Lo entienden? Sí, lo entienden perfectamente. Eso fue lo que me dijeron. Pero cuando empezamos a desmenuzar vimos que no era así tan sencillo. Entonces, como les contaba, empezamos a trabajar con la última estrofa de Sonatina. Primero, el hada madrina no es especialmente problema, pero recordemos que lo interesante es que nosotros construimos imágenes mentales y hay que ver que si tenemos 30 estudiantes es posible que haya 30 imágenes distintas por completo. Si el estudiante vio la Cenicienta, el hada madrina que va a imaginarse es como la de la Cenicienta. Si vio una donde la hada es gorda, su hada va a ser gorda, en otra va a ser una hada joven, en otra gordita y viejita. Entonces tenemos que partir de explorar qué saben sobre las hadas. Y hay que hacer un paréntesis aquí bien importante. Si nosotros queremos que el aprendizaje sea significativo, no podemos correr. No podemos decir tengo media hora o tengo una hora para hacer esto, se lo aprenden de memoria, lo repiten de memoria y qué bien. No. Tenemos que ir con calma, identificando dónde podemos nosotros anclar el conocimiento nuevo. Si no lo anclo, el barco del conocimiento se va a la deriva y no significó nada. ¿Dónde lo voy a anclar? En lo que el estudiante ya sabe, como decía Usubel. Tengo que identificar qué es lo que ya sabe y a partir de eso empezar a trabajar. Entonces hablamos de las hadas, hacia acá se encamina, el caballo con alas hacia acá se encamina. Los caballos con alas, digamos, los conocen en muchas películas, hay cuestiones, videojuegos, donde los Pegasos, los caballos con alas, es comprensible. En el cinto la espada y en la mano el azor. Cinto, aclaramos qué cosa es cinto, no es muy complicado. Cuando llegamos a azor, hay que preguntar, ¿ustedes saben qué cosa es un azor? Y lo más probable es que la respuesta sea el silencio total, porque es complicado. Nosotros en Nicaragua no decimos azor, no conocemos algo que sea azor. Entonces se le puede decir un azor es un ave. Interesante es ahí que con esa información eso no es suficiente, porque ¿qué va a imaginar el estudiante? Un ave puede ser un avestruz, puede ser un pato, puede ser una gallina. En el cinto la espada y en la mano el azor. En la mano lleva un ave. ¿Será que en la mano lleva una gallina? ¿En la mano lleva una lapa? Eso me suena más como a pirata, ¿no? Como que no está bien el asunto. Entonces hay que dar un poquito más de información, porque ahí no estoy anclando, no voy a poder anclar porque no hay nada de información al respecto. Un ave de rapiña. Nuestros estudiantes deben saber qué cosa es una ave de rapiña. Y es un ave de rapiña, los ejemplos. A ver, para identificar cuáles son los conocimientos previos de nuestros estudiantes, no podemos utilizar instrumentos cerrados. No podemos decir voy a hacer una encuesta de sí o no. Entonces, cuando ya les dijimos que es un ave de rapiña, ellos van a poder conectarlo con algo que conocen. Pueden decir con un halcón, que es lo más cercano que encontramos aquí. Entonces hay que explorar ahí qué saben ellos, qué está haciendo un príncipe con un halcón en la mano. Y podemos hablar de algo que se llama cetrería, o les podemos sugerir que busquen, todos tienen sus teléfonos, todos tienen acceso a internet, que busquen qué cosa es eso. Entonces, y haciéndolo así, alguien me dijo, yo vi una noticia en Facebook de un avión que iba lleno de halcones. Y los demás le dijeron, eso es locura que estaba hablando. Pero es cierto, es que está la noticia en Facebook y existe realmente un avión que llevaba 80 halcones
que eran de un millonario de Arabia Saudita. Entonces se puede investigar sobre eso. Ya el Azor no es solamente una palabra desconocida, sino que nos vamos acercando un poquito más. Y alguien me dijo, yo conozco un juego de video, no recuerdo el nombre ahorita, en el que uno de los personajes tiene un halcón en la mano, un animal parecido a un águila, a un halcón. Entonces sí nos vamos acercando a lo que nosotros queremos que conozcan. Y investigando ahí mismo, dicen, y tienen pasaporte los halcones. Y efectivamente tienen pasaporte los halcones porque por cuestión de protección de la especie tienen que estar identificados porque viajan entre países. Toda esa información la tienen a mano porque la tienen en internet. Así que estamos consiguiendo que Azor sea algo más que la palabra extraña en un poema extraño. Después de eso se habla, la cetrería es un deporte y habla de nobleza, de personas de mucho dinero. Entonces ya pueden imaginar al príncipe que llega a buscar a la desdichada princesa, ya significa algo, porque ellos mismos construyeron su significado. ¿Qué hubo que hacer? Respecto a Azor no había conocimientos previos, porque la palabra es completamente desconocida para ellos, pero sí saben lo que son aves de rapiña, sí saben lo que son halcones, porque es algo familiar. Entonces al maestro le toca explorar ahí y llegar, ya encontré un terreno firme, aquí puedo anclar el nuevo conocimiento y conseguir, y eso no va a ser solamente con una palabra, sino que tendríamos que hacerlo en este caso con todo el poema, para que todo el poema signifique algo. No podemos olvidar que el aprendizaje significativo es una teoría constructivista y que para el constructivismo también el docente juega un papel vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente no como transmisor de conocimiento, sino como facilitador del mismo. El docente no tiene que entregar hecho, sino que facilitar que el alumno construya basándose en lo que ya conoce, para que el conocimiento sea propio, sea construido por él mismo y signifique algo para él mismo. Gracias.